Buenas tardes, mi nombre es Cristian Rodolfo Tunjo Ávila, soy estudiante de licenciatura en idioma extranjero inglés y les voy a exponer mi proyecto final de problemática ambiental. Bueno, mi grupo está conformado por Yannick González y por mí, que mi nombre es Cristian Tunjo. Ese es el proyecto final de problemática ambiental. Eh, en primer lugar les voy a exponer el marco teórico. Debido a que no encontramos nuestra empresa, nos tocó investigar otro proyecto que estuviera afiliado en el Ministerio de Ambiente. Entonces, la descripción del proyecto. Tenemos, los solicitantes del proyecto son la Unión Temporal de Concesión Vial de los Comuneros. El fin de este proyecto es evaluar la vialidad ambiental que tiene tal proyecto, que es la construcción de la segunda calzada para llevar doble vía entre Zipaquirá y Ubaté. Y este sería desde el empalme de la intersección T del Portachuelo hasta la vía nacional de Zipaquirá. En segunda instancia tenemos la evaluación de impactos ambientales. En él encontramos varios aspectos que se llevan a cabo. En el primero se realizan 3 ejercicios de evaluación en los cuales se trae a colación el estudio inicial de la segunda calzada, con los que se busca identificar cualquier tipo de impacto. En segundo lugar tenemos que se realizan procedimientos de acuerdo a los resultados obtenidos. En tercer lugar se analiza lo que se pretende con y sin medidas ambientales. Y en último lugar tenemos que se lleva a cabo la evaluación de riesgos. Esto va muy encajado con la seguridad industrial. Luego tenemos la metodología de evaluación. La metodología de evaluación en el proyecto que se quiere con la segunda vía de Zipaquirá, tenemos que para adaptarse a la evaluación del proyecto vial se tiene en cuenta los resultados de cada estudio y las actividades que se pretenden realizar a lo largo del proyecto. En este caso tendríamos la construcción de la calzada a pavimentación y algunos cierres de algunas vías con el fin de construir la segunda calzada. La metodología también que se usa al inicio de la evaluación del proyecto se usa también en el proceso de modificación y complementación. Esto es con el fin de corregir algunos errores que se tengan dentro de la planeación de tal proyecto y con el fin de complementar también algunas estrategias que se tienen en tal proyecto. También tenemos que en el proceso de modificación y complementación se toma en cuenta la población, la infraestructura urbana, suburbana, rural y sus actividades. Esto es con el fin de no afectar a ninguna persona o habitante que vivan en el contexto en el que se va a desarrollar el proyecto de la segunda calzada de Zipaquirá. Tenemos los componentes atmosféricos. En el clima del contexto que se va a desarrollar la segunda calzada de Zipaquirá, tenemos clima frío húmedo y clima frío moderado. Esto es debido a que el proyecto se realiza en una zona muy montañosa. En la temperatura tenemos una temperatura máxima de 20 grados que se desarrolla en el mes de febrero y una mínima que es de 14 grados y se desarrolla en el mes de octubre. Esto tiene una temperatura promedio de 15 grados al año. En la precipitación tenemos una precipitación máxima de 143.1 milímetros que se desarrolla en el mes de mayo y una mínima que es de 38,5 milímetros y esto se desarrolla entre los meses de diciembre y enero. Entonces tenemos un promedio anual de 1148 milímetros. En la humedad relativa, la evapotranspiración del lugar del proyecto varía entre los 59,14 y los 61,29 milímetros mensuales. Y en el promedio anual se da alrededor de 726,28 milímetros. Esto muestra un balance de agua que le conviene al suelo. Y en lo último tenemos la evaporación. Tenemos una evaporación máxima de 1117,7 milímetros y esto se desarrolla en los meses de marzo. Y una mínima que es de 10,2 milímetros y este se desarrolla en el mes de junio. Además también tenemos la evaluación de impacto sobre el suelo y aguas. Encontramos distintos tipos de actividades que pueden afectar el medio en el que se realiza el proyecto. Debido a que encontramos cultivos, floricultivos, empresas de leche, tales actividades son. Estas actividades son las que contaminan en algunos casos el contexto de la vía de Zipaquirá. Entonces, las actividades que se realizan en este contexto son la extracción de arena para la elaboración de ladrillos. También tenemos explotación de carbón.
Y por último tenemos industrias fabricadoras de ladrillos y coque. Estas actividades pueden desarrollar una contaminación en el ambiente del contexto de Zipaquirá. Además encontramos también que en las quebradas localizadas en el tramo muestran contaminación debido al vertimiento de aguas residuales y el arrojamiento de residuos sólidos dentro de estas. El proyecto que analizamos encuentra que esto es debido a la falta de cultura de los habitantes del lugar. Están pocos concientizados con el cuidado del medio ambiente. También tenemos las medidas de manejo ambiental. Las medidas de manejo ambiental que se presentan están inscritas en programas de mitigación, compensación, plan de gestión social y monitoreo con los respectivos proyectos. Entonces, ¿qué es lo que se analiza dentro de estas medidas de manejo ambiental? Se analizan el manejo de materiales, el manejo y disposición de materiales sobrantes y de excavación. También tenemos el manejo de taludes, el manejo morfológico y paisajístico, el manejo de residuos sólidos domésticos, industriales y especiales. También tenemos el manejo de residuos líquidos. Se desarrolla un manejo de aguas superficiales y de cruces de cuerpos de agua. El manejo de cobertura vegetal, descapote y compensación, manejo de hábitats, manejo de fauna, manejo de fuentes de emisión y ruido, manejo componente socioeconómico, cultural, educación y capacitación del personal vinculado al proyecto. El programa de gestión social es el que da la información y participación comunitaria, y el programa de gestión social también da el reasentamiento y compensación social. Además tenemos un plan de emergencias y contingencias. Entonces aquí podemos encontrar que las medidas de manejo ambiental se ven desde todas las perspectivas, desde el manejo de los materiales que se van a usar en el proyecto, desde el contexto en el que se ve el agua, los suelos, la cobertura vegetal y el ambiente. Además también tenemos que se analiza mucho el componente social del contexto en el que se desarrolla el proyecto. Entonces tenemos, digamos, la emisión de ruido o el componente socioeconómico y cultural que en este se desarrolla. El plan de seguimiento. Las medidas que se plantean tienen como fin minimizar cualquier tipo de impacto. ¿Esto qué quiere decir? Que el proyecto tiene como fin analizar cualquier tipo de problemática que se pueda dar en un futuro próximo. El tipo de impacto que el proyecto tenga en todo tipo de perspectiva: ambiental, riesgoso, social, comunitario, biótico, abiótico y socioeconómico. Esto se evidencia en la siguiente revisión. Entonces, ¿qué es lo que se analiza en el plan de seguimiento? El componente del suelo. También se analiza lo hídrico, que es la caracterización fisioquímica, el componente biótico, es decir, la flora, el componente abiótico, que son los residuos sólidos, el componente socioeconómico. Además también tenemos en lo hídrico la caracterización hidrobiológica y en lo atmosférico, que es la calidad del aire. ¿Cuáles fueron los resultados de la evaluación? Entonces, los resultados de la evaluación nos dan el resultado que el proyecto se encuentra viable, pero siempre y cuando se implementen todas las investigaciones anteriores con el fin de contrarrestar cualquier tipo de problema que se presente. Además también encontramos que se tienen que cumplir con todo tipo de protección, tanto para los trabajadores como para el ambiente, animales, plantas, aguas y suelos. Nuestra visita al ministerio, pues primero, en primer lugar nos registraron en la base de datos y nos dieron un carnet en el cual se encontraba nuestra identificación y nuestra foto, además de nuestro nombre. En segunda instancia seguimos a la sala de la biblioteca, en la que pudimos observar los documentos que alberga el Ministerio de Medio Ambiente. Las personas de allí nos ayudaron a buscar el tipo de proyecto que necesitábamos, el lugar, el tipo y en qué campo necesitábamos el proyecto. Después teníamos que llenar un formato en el cual se diligenciaba qué documentos nos prestaban y nuestra información. Y luego nos hacían la respectiva entrega de las carpetas en donde se encontraban los estudios de los casos de problemática ambiental. En nuestro caso, el proyecto que escogimos, el de la construcción de la segunda calzada de Zipaquirá, desde Zipaquirá hasta Ubaté, nos dieron 4 carpetas en las cuales se encontraban los documentos respectivos, y entonces después empezamos a analizarlos buscando las cosas que necesitábamos encontrar y leyendo cualquier otra cosa con el fin de tener mayor conocimiento acerca del proyecto. Allí observaron las gráficas que se encontraban, algunos mapas que nos mostraban más detenidamente dónde iban a desarrollar el proyecto de Zipaquirá.
Pues después de analizar las 4 carpetas que nos dieron de la problemática ambiental de la segunda calzada de Zipaquirá y UAT, tomamos las respectivas fotos con el fin de tener una evidencia y de llevar la información que era de utilidad para analizarla más a fondo. ¿Cuál fue nuestra perspectiva? Notamos que había un ambiente de ayuda de parte de todos los funcionarios. Todos nos preguntaban qué necesitan, de dónde vienen ustedes, si nosotros le ayudamos en cualquier cosa. Además, también no nos sentimos acosados en ningún momento. Ellos no nos estaban apurando de entregar las carpetas o de salir del lugar donde nos encontrábamos. Nos ayudaron, nos abrieron sus puertas a pesar de que no fuimos en el horario establecido para estudiantes. El día que nosotros fuimos fue un lunes y aún así nos ayudaron a pesar de que no era jueves. El jueves es el día que es la visita para estudiantes. Además también nos dieron la suficiente confianza, puesto que nos entregaron documentos que son muy importantes para ellos. La visita a la empresa, pues nosotros visitamos una empresa diferente a la que analizamos en el Ministerio de Ambiente. La empresa se llama Ampaca. Pues yo trabajé en ese lugar, entonces nos abrieron las puertas para realizar nuestra investigación. Primero empezamos dando un recorrido por cada una de las secciones de la empresa con mi compañera con el fin de darle a conocer qué se manejaba allí. Entonces las diferentes secciones de la empresa eran la planta, polipropileno, corte, almacén, costura y screen. Esto era con el fin de tener contacto directo con el ambiente y poder analizar cada uno de estos. Después de analizar cada lugar encontramos el principal lugar en el que se encontraba una contaminación ambiental y esta es Screen. ¿Qué se desarrollaba en Screen? En Screen se estampan en plásticos. Entonces, ¿qué significa esto? Que ellos tienen que utilizar diferentes químicos, digamos en los siguientes pasos: emulsionado. Entonces allí no se usan tantos químicos, pero sí se usan algunos materiales con el fin de desarrollar el proceso de impresión. En el revelado tenemos que ellos graban una imagen en un marco de serigrafía. En impresión sí se usan distintos químicos, por ejemplo la isoforona. La isoforona tiene como fin diluir la tinta que se va a utilizar. Esto es con el fin de que sea manejable a la hora de imprimir. También se tiene que utilizar silol. El silol es un químico utilizado para limpiar la tinta PVC, que es para imprimir en plásticos. Y tenemos como último el butil. El butil sirve para limpiar si se llega a algún caso de que se mancha el plástico. Con este líquido se limpia el plástico sin temor a dañar el material que se está usando. En el lavado utilizan los 3 químicos, que es la isoforona, el silol y el butil. Y en muchos casos se ha visto que utilizan thinner, gasolina o arsol, con el fin de que tenga que el marco quede muy limpio. Entonces encontramos que el uso de químicos es en un 80% del procedimiento de impresión. ¿Cuáles son las consecuencias de tales químicos? Primero se da una contaminación del aire, puesto que el uso diario y continuo de químicos afectan el ambiente en el que se desempeña el proceso de impresión en plásticos. Notamos de que el ambiente de tal sección era muy contaminada, se sentía el olor de los químicos muy fuerte. Entonces también al darse una contaminación de ambiente en este lugar de trabajo se observa también una alteración en las aguas que se encuentran. Ellos, como están en un lugar muy acalorado, muchas veces suelen tomar agua para desarrollar un mejor trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos ponen sus vasos de agua en la mesa, pero con el ambiente tan contaminado, después de un tiempo el agua comienza a saber a los químicos que se usan en tal sección. Además, también encontramos que se pueden dar daños dermatológicos al entrar en contacto directo con los químicos usados en el proceso de screen. ¿Qué medidas utilizaban allá para contrarrestar tales consecuencias? Primero era el uso de guantes de nitrilo a la hora de lavar cualquier marco. Además también usaban monogafas con el fin de proteger los ojos de cualquier salpicadura de los químicos. Además también usaban máscaras antigases con el fin de contrarrestar la contaminación del medio ambiente. Esta fue mi presentación, pues nosotros escogimos esta empresa, pero
al no estar afiliada al Ministerio de Ambiente tuvimos que escoger otro proyecto, el cual pues les expuse anteriormente. Muchas gracias por su atención.